Sí, le doy. Voy a probar si pasa. Ay. Tengo dudas. Vale. Bueno, hola a todos, yo soy Noelia y ella es Fátima, somos residentes de enfermería comunitaria y nada, hoy os vamos a hablar un poquito sobre el control de hemorragias exsanguinantes y nada, os voy a decir de qué vamos a hablar. Vamos a plantear un poco los objetivos de la sesión, cómo vamos a colocar ese control de hemorragias en una valoración inicial del paciente, sobre todo politrauma, algunos conceptos básicos, las causas más comunes de hemorragias exsanguinantes, los tipos de grado de shock hipovolémico y qué métodos podemos utilizar para cuantificar esa pérdida de volumen sanguíneo y sobre todo nos vamos a centrar en el tratamiento y en el control de estas hemorragias. Bueno, un poco el objetivo de la sesión es mejorar el conocimiento de todos y poder tener un buen manejo efectivo de este tipo de hemorragias, ¿vale? Para reducir sobre todo la mortalidad. Reconocer los distintos tipos de hemorragias, como ya hemos dicho, y la gravedad de estas para tomar unas decisiones rápidas y eficientes. Y conocer cómo aplicar las técnicas que vamos a explicar y sobre todo optimizar el trabajo de todos en equipo y que el traslado del paciente sea estable y seguro. Os vamos a realizar una pregunta para que nos contestéis cuánto pensáis que tarda en deteriorarse una persona que tiene una hemorragia sanguinante. Os he puesto ahí unas opciones. Unos 40 segundos, unos 15, 30 minutos o puede tardar una hora o más en deteriorarse. ¿Cuánto pensáis? Pero estamos hablando de hemorragias sanguinantes. Una hemorragia sanguinante, ahora lo vamos a definir, pero 40 segundos. Vale, ahora después pondremos el vídeo para que comprobéis cuánto tiempo puede tardar en deteriorarse. En la valoración inicial de estos pacientes, ¿vale? Utilizamos el algoritmo XABCDE y para que veáis colocamos el control de las hemorragias externas, ¿vale? De las hemorragias sanguinantes en un primer momento, incluso antes que la apertura de la vía aérea, ¿vale? O sea, una persona, en cuanto llegamos al lugar, se tiene que estar encargando ya de controlar ese tipo de hemorragia, ¿vale? Otra persona ya se puede poner con la vía aérea, pero lo primordial es controlar en ese momento la hemorragia sanguinante, ¿vale? Aquí os hemos puesto el vídeo para que ahora comprobéis cuánto tarda en deteriorarse. En esta situación hay alguien que intenta escaparse de algo porque ha hecho algo malo y una persona con una pistola le pega un tiro en la pierna, ¿vale? Ahora le pegará el tiro, no se oye, pero ahora os digo cuándo es. Vale, ahí en ese momento, ahí ya, ahí ya le ha dado el tiro, ¿vale? Veis la hemorragia, que está manchado todo el pantalón. Y ahora, como veis, ahora mismo, ahí se desploma ya. O sea que en realidad, como os he dicho antes, tarda lo que habéis dicho, unos 40 segundos en deteriorarse una persona con hemorragia importante, ¿vale? Bueno, ya no hay nada más importante de mí. En cuanto a conceptos básicos de lo que vamos a hablar, pues definimos lo que es una hemorragia.
que es una pérdida de volemia o volumen sanguíneo a través de heridas abiertas o cerradas, ¿vale? Y es normalmente por lesiones de grandes vasos, traumatismos, fracturas, lesiones de órganos. Una hemorragia masiva es aquella pérdida superior a 150 mililitros por minuto, ¿vale? Durante los 10 primeros minutos. Y está acompañada, obviamente, de signos como la hipoperfusión, la disfunción o el fallo orgánico. Es aquella hemorragia que amenaza la vida, ¿vale? Y que normalmente, pues, el resultado va a ser con una resolución con transfusión masiva. Y ahora ya sí os defino lo que es una hemorragia exsanguinante, que es aquella que causa las lesiones caracterizadas por una pérdida masiva y rápida de un gran volumen sanguíneo, ¿vale? Conlleva alto riesgo de esos hipovolémicos y muerte inminente si no se aborda en un primer momento, ¿vale? Por eso he explicado lo del abordaje inicial. Las de origen traumático representan una de las principales causas de muerte en el politrauma, ¿vale? Como veis aquí, casi el 40% de ellas, superando incluso a lesiones en la cabeza como la principal causa de mortalidad. Bueno, esto es lo de la evaluación primaria, que debe repetirse las veces necesarias. Si no está controlada la hemorragia, alguien se tiene que encargar de controlarla, ¿vale? Aunque continuemos con el algoritmo, pero alguien tiene que estar controlando la hemorragia. Bueno, esto es un poco subjetivo, pero es para que veáis cómo podríamos cuantificar la pérdida de sangre en atención extrahospitalaria. Nosotros no utilizamos empapaderas, pero para que veáis la cantidad de sangre que más o menos se vería por cada volumen, ¿vale? Aquí, por ejemplo, os hemos puesto cómo cuantificaríamos en compresas sanitarias. Media compresa sería unos 25 mililitros, tres cuartos un 50 mililitros, la compresa llena al 100%, pero que no gotea, serían 75 mililitros, y ya aquella compresa que está llena de rama y gotea, pues serían unos 100 mililitros. Aquí os hemos puesto una tabla, ¿vale?, que clasifica los diferentes tipos de shock hipovolémico, ¿vale?, los diferentes grados. Más que nada lo hemos puesto para que veáis los signos que podemos tener y cómo en el grado de shock hipovolémico leve no vemos una frecuencia alta, está bajita todavía, y la tensión arterial es normal. Sin embargo, ya en el grado de shock grave es cuando ya empieza a subir la frecuencia cardíaca y ya la tensión está baja. En el moderado todavía no se ve la tensión baja. ¿Qué quiero decir con esto? Que son la taquicardia y la hipotensión signos tardíos de shock, es decir, no debemos esperar a que aparezcan. Una vez que ya han aparecido es que ya está un poco descontrolada la situación, ¿vale? Entonces, también tenemos signos como la piel fría, pálida y sudorosa, que obviamente en pacientes deshidratados pues no va a aparecer. Vale, aquí os hemos puesto lo que era antes el concepto de tríada letal, que estaba compuesto por la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía, que ahora ya estamos hablando del diamante letal. ¿Qué quiere decir esto? Pues son 4 situaciones que hacen que se complique el momento del shock. ¿Por qué? Pues mirar, la hipotermia lo que hace muchas veces, cuando tenemos un paciente así con hemorragia sanguinante, lo primero que hacemos es descubrir todo y dejamos al paciente al aire, todo expuesto. ¿Y qué ocurre? Que la pérdida de sangre, la pérdida de volemia, provoca una hipoperfusión de todos los órganos y todos los tejidos. Está bajando la frecuencia cardíaca, está bajando la tensión. Nosotros, además, para reponer toda esa volemia, ponemos... Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ay. Ponemos una infusión de grandes cantidades de suero, pero siempre frío. Entonces hay que tener en cuenta este dato que hace que se nos complique aún más ese shock que estamos provocando en el paciente. ¿Qué ocurre también con la acidosis? Las pérdidas grandes de sangre provocan acidosis en el paciente, provocando una bajada del pH que provoca problemas también en la coagulación. La coagulopatía, si perdemos grandes niveles de sangre, estamos provocando también grandes pérdidas de factores de coagulación. Y por último, se ha añadido hace poco la hipocalcemia. ¿Qué ocurre también cuando perdemos mucha volemia? Pues si os acordáis un poco en algún momento que lo hemos estudiado, la cascada de coagulación, aparece por ahí el calcio. Y bueno, es un poco difícil de recordar, pero el calcio también está en ese sistema de coagulación y al perder sangre también estamos perdiendo calcio, por lo tanto también hay problemas en la coagulación, ¿vale? No me quiero entrar mucho en esto porque vamos a hablar de las hemorragias, pero bueno, para que entendáis un poco qué puede ocurrir si no controlamos algunos factores que tendríamos que tener en mente.
Las causas más comunes, pues bueno, de hemorragia, la violencia en el ámbito doméstico por armas blancas, los ataques con herramientas, los accidentes de tráfico, los accidentes que ocurren en maquinaria pesada, aquellas peleas urbanas, manifestaciones, actuaciones violentas en la calle por objetos como botellas rotas, etcétera, atentados terroristas y bueno, aquí en España pues también por los eventos terroristas. Vale, en un primer momento, así unas premisas importantes que debemos tener en cuenta cuando tenemos una hemorragia sanguinante es, sobre todo, estos tres cuadritos, ¿vale? Que es la prioridad aquí es ABCD, que es lo que ya he controlado, ya he comentado, en la oxigenoterapia alta concentración en estos pacientes que están perdiendo volumen sanguíneo, ¿vale? Y abrigar al paciente, que ya lo hemos comentado antes. ¿Qué vamos a hacer en un primer momento? Sobre todo, comprimir de forma directa y manual. Ahora voy a explicar un poquito cómo debemos hacerlo, pero en cuanto llegamos, compresión directa, ¿vale? Y la posición del paciente. Bueno, cuando nos encontramos en el suelo, obviamente no, pero una vez que ya lo tenemos en la camilla y ya lo hemos colocado, sí debemos ponerle en tren de Lembour si no hay riesgo de que aumente la PIC por un TC. Si no, pues de cúbito supino. Y una vez que ya hemos hecho el control con la presión directa, que vemos que esa hemorragia es incoercible, no para de sangrar, entonces tendremos que utilizar otras técnicas, ¿vale? Como el torniquete o agentes hemostáticos, que ahora ya explicaremos. Vale, estas son las técnicas que vamos a explicar, la presión directa con la mano o bien con apósitos compresivos, el torniquete, el empaquetamiento de las heridas, ¿vale? Que es muy importante, el vendaje elástico de emergencia con vendaje israelí o venda elástica y los agentes hemostáticos que tenemos, ¿vale? Empezamos con la primera, que es la presión directa. Un dato importante que a veces hay dudas, es importante no retirar objetos incrustados que nos encontremos, ¿vale? Porque nos van a hacer de tapón en ese momento, ¿vale? Y no se va a retirar hasta que ese paciente esté en un quirófano. La presión directa con la mano. Mientras los compañeros nos están colocando cosas y en cuanto llegamos, lo primero que hacemos, presión directa con la mano y si ya tenemos apósitos estériles, pues con apósito estéril, ¿vale? Que no tenemos apósitos estériles, pues intentamos con algo que esté mínimamente limpio, ¿vale? Por no causar más daño al paciente. Y importante utilizar protección, ¿vale? Gafas y guantes. Y ahora ya os voy a explicar el empaquetamiento de heridas. Vale. El empaquetamiento de heridas, ¿en qué consiste? Pues consiste en comprimir la herida, como veis aquí, ¿vale? Esta es la técnica correcta y esta es la que no se debe hacer. Intentando rellenar aquellos espacios, ¿vale? En los que hemos perdido sustancia, tejido y hay ahí un hueco, ¿vale? ¿Cómo podemos hacerlo? Bien con agentes hemostáticos o con gasas estériles normales. Los apósitos hemostáticos, ¿vale? Que son los apósitos de combate, son aquellos elementos que utilizamos ahora y que sirven para la técnica de empaquetamiento. Estos apósitos, ¿vale? Son gasas normales, solo que están impregnados en sustancias, ¿vale? Que depende del fabricante, pero normalmente puede ser o kaolín, ¿vale? O el chitosan. Hay un poco de contradicción y se dice que, bueno, que no es tan importante utilizar el agente hemostático como que utilizar gasas, que lo importante sería realizar bien la técnica, ¿vale? Que es un poco indiferente utilizar gasa o el agente hemostático. Y que, ya que estos son de alto coste. Y bueno, una vez que ya realizamos el empaquetamiento, que ahora os voy a explicar bien la técnica paso por paso, lo siguiente sería el vendaje compresivo. Debemos mantener la presión encima de lo que hemos puesto, ¿vale? De empaquetamiento, unos 3 minutos si utilizamos agente hemostático o unos 10 minutos si utilizamos simplemente gas. Aquí, ¿vale? Os explico paso por paso cómo es el empaquetamiento. Ahora os voy a poner imágenes, pero para que os quedéis con una idea. En un primer momento, cuando llegamos, hemos dicho presión directa con la mano hasta que tenemos los materiales disponibles y una vez que ya tenemos el material, ¿qué debemos hacer? Pues debemos vaciar esa herida lo máximo posible para que intentemos visualizar el punto sangrante. A veces es imposible verlo, pero tenemos que ir tocando para ver dónde estaría ese vaso o ese punto sangrante, ¿vale? Una vez que lo hemos encontrado, hacemos presión directa con los dedos y si ya tenemos la gasa o el agente hemostático, lo que debemos ir haciendo es
dejar los dedos en el punto sangrante y con la otra mano vamos entrando el material, ¿vale? Vamos levantando estos dedos que los tenemos puestos en el punto sangrante y una vez que entramos volvemos a levantar y volvemos a poner los dedos encima, ¿vale? Así hasta que rellenemos el hueco completo. Una vez que está rellenado el hueco completo, ¿vale? Lo que debemos hacer es lo que os he dicho antes, ponemos más material encima y hacemos presión durante 3 minutos si es agente hemostático o unos 10 minutos si es gasa normal, ¿vale? Después de eso realizaríamos el vendaje compresivo. Aquí os he puesto unas imágenes, ¿vale? Para que veáis un poco más visual cómo sería. Aquí tenemos el punto sangrante, es verdad que esta herida está completamente llena de sangre, pero bueno, está haciendo presión con los dedos, ¿vale? Y ahora ya empieza a introducir el material que vamos a poner dentro. Entramos el material y con esta mano nunca dejamos de presionar el punto sangrante. Es esta la que entra el material y aquí continuamos haciendo presión todo el rato. Una vez que ya está completamente relleno el hueco, ¿vale? Ponemos más material encima y hacemos ahí la presión. Hasta que no esté eso controlado y hayamos hecho presión unos 3 o 10 minutos, ¿vale? No es cuando realizaríamos el vendaje, porque al realizar el vendaje podemos aflojar otra vez y vuelve a continuar sangrando, ¿vale? Y ya os dejo con mi compañera. Bueno, yo voy a hablar de los diferentes dispositivos que hay a continuación de esto. Como ha aclarado bien Noelia, lo primero que hay que hacer es atender esa hemorragia que nos está complicando la situación y comprimir directamente. Después de hacer la compresión y aguantar eso unos 3 minutos al menos, unos 10 si es con gasa, aplicaríamos un vendaje elástico bien con una venda de crepé o una cohesiva. Lo importante es aplicar la fuerza suficiente para detener esta hemorragia o bien utilizar un vendaje tipo israelí. El vendaje israelí tiene las características de que tiene una pinza al final, tiene una grapa de presión y una gasa incorporada. Esta gasa puede contener o no algún material hemostático, pero lo importante es que absorbe y evita que se pegue directamente a la herida. Ahora explicaré cómo se coloca el vendaje israelí, pero ejerce una presión directa y constante, viene envasado al vacío y es un material muy útil y muy fácil de usar. El vendaje israelí, no va el vídeo. Bueno, ahora hay un vídeo, pero se coloca la gasa que está directamente debajo de la grapa, o sea, por la parte posterior, entonces se coloca directamente en la herida. Se pasa una vuelta, se pasa por debajo, se pasa por debajo de la pinza y se vuelve para el mismo lado que esta pinza, al volverse, hace la presión directa en la herida. Se termina de dar las vueltas y con el clip y grapa, pues se fija, se cierra. El vídeo no va, ¿no? Sale un momento y ponemos el vídeo, ¿no? O al final, bueno, al final os enseño el vídeo de cómo se pone el vendaje israelí, ¿vale? En cuanto al torniquete, pues es un dispositivo para el control de hemorragias que consiste en ligar fuertemente en una extremidad que lo que hace es comprimir los vasos y por tanto obstruye el paso de la sangre. Su uso directamente está vinculado al ámbito militar, aunque en la actualidad pues también se utiliza en los primeros intervinientes no sanitarios o los sanitarios en extrahospitalaria, como habréis hecho alguna vez. En la antigüedad pues había controversia de que si era mejor usarlo o no, pero se ha comprobado que salva vidas y que al ser tan fácil pues lo puede utilizar todo el mundo. ¿Cuándo se aplica el torniquete? Primero se aplica la compresión directa, como ha explicado Noelia, y después cuando el vendaje compresivo no es suficiente, o bien en una hemorragia masiva o de grado 2 o severa, o bien en una hemorragia no compatible manualmente, por ejemplo una fractura. Es decir, tenemos la herida, comprimimos directamente. ¿Que se controla con un vendaje? Pues lo dejamos así. Que no, pues hay que aplicar un torniquete, que si es posible y no es una fractura. ¿Qué peculiaridades hay que tener en cuenta del torniquete? Pues el torniquete tiene que estar en una zona visible. Hay que apuntar siempre la hora de colocación porque, como bien sabéis, solo se puede tener 120 minutos o 2 horas. Nunca hay que aflojar este torniquete, ni en un traslado ni nada. Si al paciente le duele, pues hay que analgesiarle. Nunca se coloca en una articulación
y hay que colocarlo lo más próximo a la herida, pero siempre respetando unos 5 o 10 minutos la zona de la lesión, unos 4 dedos más o menos. Se pueden incluso colocar 2 torniquetes si el primero no es efectivo. Y si colocando el torniquete sigue sangrando, podemos colocar un segundo torniquete sin quitarle el primero. Y también tenemos un vídeo del torniquete, pero que no va. En cuanto al inmovilizador pélvico, no sé si lo habéis utilizado alguna vez, pero es un dispositivo que se tiene que colocar en los trocánteres. Hay que retirar todos los objetos y prendas de la zona. Es reutilizable, a diferencia del torniquete, no lo he dicho antes, pero el torniquete no es reutilizable porque pierde efectividad, pero el cinturón, el inmovilizador pélvico sí, es fácilmente ajustable a la pelvis. ¿Y qué hacemos si tenemos un paciente obeso? Pues se pueden colocar dos inmovilizadores pélvicos, se unen y se colocan 2. En cuanto a los agentes hemostáticos tópicos, vamos a hablar de 3 marcas comerciales. Los Encom están hechos de un material orgánico que es el chitosan, que viene del caparazón de los crustáceos. Este material lo que hace es promover la hemostasia de los tejidos, ya que atrae los hematíes, causando un vasoespasmo y por tanto la formación del coágulo. No requiere entrenamiento, en unos 2-3 minutos se mantiene la hemorragia. Después de colocarlo hay que apretar al menos 5 minutos. Hay que evitar colocarlo en zona muy mojada porque se puede despegar. De hecho, cuando está muy adherido se puede retirar con una solución salina a las 28 horas más o menos. No produce calor local y además es una barrera antibacteriana de la herida, que impide que ésta se infecte. En cuanto al Celox, vienen muchas presentaciones. También está compuesto por chitosan, también es antibacteriano, también forma el coágulo de forma natural, ya que es el mismo material. También es efectivo en pacientes con hipotermia y pacientes anticoagulados, y para retirarlo, pues igual, con una solución salina estéril. Hay que apretar igual unos 5 minutos y la peculiaridad que tiene esta marca es que tiene muchísimas presentaciones, entonces es muy útil en ciertas heridas como las penetrantes de arma blanca o de fuego. En caso de que haya una herida penetrante, lo que habrá que hacer es primero tapar el orificio de salida, después introducimos el Celox y después apretamos, porque si no, pues va a salir el producto por el otro lado. Entonces, las diferentes presentaciones son todas estas. El Celox tiene una especie de aplicador que puede ser un poco doloroso al aplicarlo. También lo tenemos en forma de gránulos, que controla el sangrado en 3 minutos e incluso es efectivo en pacientes heparinizados con una temperatura de 65 Fahrenheit, es decir, unos 18,3 grados. El Celox Gauze es como unas gasas que también viene impregnado de este chitosan, que es está ovalado por la OTAN, incluso se puede utilizar en quemaduras superficiales y quemaduras de espesor parcial. Y el Celox Rapid, la peculiaridad que tiene es que actúa en unos 60 segundos, o sea, en un minuto. Es súper rápido, controla la hemorragia súper rápido, aumentando la posibilidad de supervivencia de nuestro paciente. Y después de utilizar todos estos dispositivos, hay que comprimir con una venda elástica, un torniquete. Y por último, hablábamos del Quick Clock, que está compuesto por un material inorgánico que es el caolín, que lo que hace es activar el factor 12 de la coagulación, creando unos coágulos firmes y así controlando rápidamente el sangrado. Además, como es muy poroso, atrae tanto los eritrocitos, las plaquetas, los factores de coagulación y las proteínas, pero este proceso genera una reacción exotérmica que produce calor, incluso pudiendo provocar quemaduras tanto en nosotros cuando lo aplicamos como en el paciente, así que hay que tener mucho cuidado y no se puede utilizar en hemorragias muy extensas, solo en hemorragias más pequeñas. También requiere un mínimo entrenamiento, se puede dejar hasta 24 horas y todo esto viene en envasado al vacío y esto tiene una duración de unos 3 años más o menos. Y no se debe utilizar en las cavidades corporales por la misma razón, porque puede generar calor y generar una quemadura al paciente. Y por último, vamos a hablar de la localización de las hemorragias y qué haríamos.
Las hemorragias en las extremidades tenemos la facilidad de aplicar directamente la compresión directa y a utilizar un hemostático no, y después un vendaje compresivo. La ventaja que tiene es que podemos utilizar el torniquete sin problema y un vendaje israelí. También existen unos dispositivos que no sale el vídeo, pero lo vamos a poner, que realiza directamente la compresión de las extremidades. En las hemorragias de la unión, por ejemplo, en el cuello, en las axilas, en los hombros, en las ingles, pues es más complicado poner un torniquete. ¿Qué se puede hacer? Pues comprimimos directamente y después se puede, en ciertas situaciones, se puede colocar un vendaje israelí, como por ejemplo, aquí lo tendría en el cuello, o bien, por ejemplo, si es en la zona de la pelvis, colocar un inmovilizador pélvico, o incluso esto lo que hace es comprimir directamente la femoral y aplicar un torniquete en la femoral. Y por último, las hemorragias craneales podemos colocar un vendaje tipo capelina, o bien incluso el vendaje israelí nos permite hacerlo en la cabeza. Y en las hemorragias abdominales también existe un vendaje israelí que tiene como peculiaridades que, aparte de la gasa, tiene como una cubierta plástica que por si hay evisceraciones para protegerlas. No tiene la grapa de presión, ya que podría hacer daño a los órganos, pero sí tiene el clip. Y ahora vamos a poner los vídeos, ¿no? Pon el segundo, o sea, están por orden. Ahora del vendaje israelí, de cómo se coloca, es una compañera de DECU, creo que es de Córdoba o de Almería.